Como por primera vez en Concepción, desde Concepción para Chile y el mundo, como es Crónica Vivencial, estamos a puertas de una cuarentena en la comuna y en todo el Gran Concepción en general, con una serie de restricciones de movimiento y de distancia social, que es lo que se ha venido pidiendo desde el principio de estos 5 meses de pandemia, el fenómeno más extraño e inesperado que pudiese haber caído sobre nuestras cabezas y sobre nuestra generación. Así que estamos listos para una cuarentena de sábado y domingo. No sé, trataremos de verla de la mejor manera y nuestro invitado de hoy día como que nos va a ayudar a esa mejor manera. Sobre todo porque hoy día vamos a conversar ahora al tiro, inmediatamente, con Tomás Harris, un poeta nacido en La Serena, avecindado en Concepción, que hizo gran parte de su carrera estudiantil en la Universidad de Concepción, destacado como un poeta importante de la generación de los 80 y estoy leyendo porque él ha definido su obra como una vieja película de terror, su obra poética. Me di el lujo de poder leer harto, no todos sus libros enteros porque es una obra vasta, pero bastante. Hoy día es jefe de división en la Biblioteca Nacional de Santiago, tiene una vida apacible y tranquila, pero siempre con ideas interesantes que va a compartir con nosotros. Agradecemos su gentileza que ha tenido Tomás Harris para conversar con Crónica Vivencial en este capítulo 64. Soy Rodrigo Álvarez, esto es Crónica Vivencial, el encierro total, con el lujo de conversar desde ahora en adelante en una conexión interestelar. El Computer Love Machine nos lleva de inmediato a conversar con Tomás Harris en Crónica Vivencial. Como les decía, aquí está Tomás Harris, poeta, escritor, hombre relacionado con la cultura y la literatura. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo te va? Mira, voy a responderte con un cliché dentro del contexto. Bien, Claro, es un algunos días y dentro del contexto mal otros días. Y a veces uno cae, digamos, en enzimas con S y enzimas con S y enzimas con C. Claro, pues, Y los eso va dos. pasando todos los días y hay que, bueno, yo ya lo aprendí, digamos, desde marzo, porque desde marzo, digamos que estoy eh, primero confinado y ahora autoconfinado, porque salgo poco, salimos en realidad poco, porque lo hago casi todo con la tele, ¿no? Uh -huh, Con mi mujer, uh -huh. y tratamos de hacer lo menos posible, dado que, eh, claro, muchas personas dicen que, o el mismo gobierno dice, no quiere este paso a paso, pero yo no, la verdad, no creo ni en cifras, no creo en nada. En este momento, digamos, estoy en estado de duda permanente. El estado de duda o la incredulidad para un escritor es algo bueno, ¿no? O sea, es un buen territorio para la creatividad. ¿Te sucede a ti? ¿Te has puesto más creativo en este encierro? O, Fíjate que no, pero en todo caso, el estado de duda permanente es una condición para mi gusto sine qua non para el escritor. uh O -huh, sea, si no estás en un estado de duda permanente, si no estás, digamos, no estás, digamos, eh, plantándote frente a la vida, a la realidad, sea lo que eso sea, y no sé, pues, a lo que se está viviendo, ya sea políticamente, culturalmente, etcétera, etcétera, sin estar con un estado de duda permanente, no se producirían ni poemas, no habría ni filosofía, y tal vez otras artes. Pero yo claro. creo que sobre todo filosofía y poesía ahí están, digamos, en un permanente estado de ponerle, digamos, aquí está el dedo a la cuestión, o sea, El dedo en la llaga. y ojalá, digamos, entrar en la cuestión como una herida, ¿no? De una manera punzante, por decirlo de alguna manera. ¿Tuviste siempre esa mirada crítica de las cosas desde chico, desde que eres joven, desde que llegaste a estudiar a Conce, o lo fuiste desarrollando con los años? ¿Siempre fuiste así puntudo, digámoslo de esa manera? Mira, en realidad siempre fue puntual. Cuando chico no, porque estudiaba en el colegio cura, el seminario conciliar de La Serena, donde no te permitían ser puntual. Es decir, yo Claro. incluso fui mariano mucho tiempo. Rezaba a la Virgen María y a misa todos los domingos. ¿Te acordáis de los Eh, rezos, me y, imagino? No se te han olvidado. ¿Ah? No se te han olvidado esos rezos no se olvidan, parece. No, no, no te voy a
a rezar una oración No, ahora, pero no se olviden. no se olvida, claro. Y No ahí, se olviden porque son cosas que quedan claro. claro, tú empiezas, digamos, tu educación temprana como a los 6 años, y yo estudié en un colegio de curas que eran los padres Arnavita, del Seminario Conciliar de La Serena, y la verdad es que yo no, me sentía como protegido en ese espacio y quería ser monaguillo. Y nunca parece que di el ancho de ser monaguillo, afortunadamente. Y finalmente, bueno, eh, poco a poco uno leyendo cosas, viendo cosas, te va entrando un estado como de rebeldía y de duda. Ujú. O sea, primero entra la duda y después la rebeldía frente a estas cosas. Finalmente ya a los 14 años, cuando me fui a vivir a Concepción, cambié de un colegio católico, catoliquísimo, a uno laico, el colegio de Ujú. Concepción, bueno, tú ubicas, porque es penquista. Ujú. Y ahí ya como que empezó a cambiar mi switch, después, bueno, me echaron de ese colegio por mala conducta, imagínate el cambio radical, y entré a un liceo estatal, En el, eh, al liceo 5 de Concepción, del Centro Concepción, sí. que, claro, que era mixto, además, bueno, también. Y entré como una dinámica más, ¿cómo se puede decir? Más realista, porque la vida es entre hombres y mujeres, no es entre puros hombres. Y además, ahí había ya, digamos, tomado una posición política, nunca militado, ¿ah? Pero de izquierda, por decirlo así. Ujú. Ahora ya izquierdas y derechas se confunden un poco Ujú. y no me atrevo, digamos, a decir quién está en la izquierda y quién está en la derecha. No se sabe, no, no. Cosas de la Revolución Francesa, donde estaba clarito ahí en el Parlamento quién está en la izquierda y quién está en la derecha. Pero ahora yo no te sabría decir si estoy en la izquierda o en la derecha, y también es una posición como que a los 64 años que tengo, mantengo y mantendré siempre, o sea, duda permanente. El espíritu crítico. Y cuando llegaste a la Universidad de Concepción a estudiar español, castellano, eh, ¿qué recuerdos tienes de esa Concepción? Yo te leí por ahí ahora buscándote, encontré algo del Yugobar, que era un típico lugar de Conce. Te encontré otros escritos que has tenido retratando esta Concepción que tú viviste en pleno 70, me imagino yo que estamos hablando. Yo, o sea, te toca la dictadura, aparece cuando tú estás estudiando. ¿Cómo te pilla todo este mundo y esta ciudad? Bueno, a mí la dictadura me pilló en La Serena, por motivos que no te voy a contar porque se alargaría mucho, Ujú. pero ya el 74 estaba de vuelta en Concepción. Ujú. Eh, el 74 yo debería haber salido ya del colegio, del liceo, perdón, y haber estado en la universidad, pero de 2 años, por cosas de la vida, ¿no? Ujú. O por cosas de la rebeldía. Y así que entré a la Universidad de Concepción el año 76, Año que difícil, durísimo, claro. claro. Ya la universidad tenía rectores designados. No recuerdo si en ese tiempo era von Plessing, que fue uno de los rectores más duros que ha tenido la Universidad de Concepción. Mucho más duro que Guillermo Cléricos, que era milico. Que era tremendo, claro. No, pero Cléricos, perdón, von Plessing fue peor. Fue peor, ah, Civil, ya, ya. Ujú. es que hay civiles que son más fascistas que los militares. Sí, sí. Bueno, ese rector, para mi gusto, fue uno de los más fascistas que tuvo la universidad. Pero respondiendo a tu pregunta, yo más allá de Concepción, cuando entré a la universidad, afortunadamente tengo un amigo, Carlos de Cap, que fue compañero mío en cuarto medio, en el Liceo 5 de Liguera, imagínate por donde andábamos dando vueltas, y entramos juntos porque nos gustaba la poesía y queríamos ser poetas o escribir. Entramos a estudiar, en ese tiempo se llamaba Educación Media en Español y Filosofía, a la Universidad de Concepción. Y era una universidad, bueno, ya intervenida, donde no existía ni sociología ni periodismo. Periodismo Se no había en cerraron ese todas tiempo. esas, claro. Claro. Y se había reabierto, creo que filosofía, historia. Y castellano nunca la sacaron. En ese tiempo era el Instituto de Lengua, que ha al lado de la Facultad de Arte. Y bueno, yo con este amigo, con Carlos, y mira, cuando uno entraba a la universidad había como verse como los Ujú. perros, y ver quién era quién, porque realmente había muchos
soplones dentro de la entre universidad. medio. Mm. Incluso soplones que eran poetas, o sea, decían poetas. Así, más encima. Entonces, claro, entonces, por ejemplo, yo recuerdo, no voy a decir el nombre, porque eh, tal vez ya haya muerto, no sé, o sea, un anciano, porque en ese tiempo era un tipo que pasaba de arte a filosofía, de filosofía a castellano, entonces era muy, muy extraño, digamos. Andaba buscando su vocación ese hombre. Andaba Andaba buscando, claro, pero su vocación ya la tenía, era la vocación de soplón, que de muchos la soplón. tenían. Entonces era muy difícil, digamos, conversar de las cosas que nos interesaban, porque si bien hay una cosa que yo siempre repetía, ni en Concepción ni en Santiago a los poetas los persiguieron a muerte. Eso es un mito. Es decir, eh, yo nunca he sabido de un poeta que haya estado, digamos, prisionero por escribir poesía. Ujú. Por ejemplo, alguien me podría decir, bueno, y Aristóteles de España. Mm. Aristóteles de España se hizo poeta porque estuvo en Dawson, Ya, claro. fíjate. O sea, estaba ahí. Eh, claro. Mm. Entonces, digamos, yo creo que los músicos fueron más afectados, ¿eh? En las peñas, me acuerdo. Tal vez por la Y popularidad, puede ser de que el músico ya en los 70 no reemplazaba la poesía, pero de alguna manera le competía en términos de la conquista de la audiencia, del público. Puede ser eso, tal vez, claro, ¿no? fíjate, yo pienso que la música fue mucho más contestataria que la poesía de los 70, Ujú, porque la música podía ser directa, ujú. porque tenían muy buenas letras. Además tenían ya, digamos, una historia hacia atrás, ¿no? Quilapayún, Sí, eh, Inti Illimani, Rolando Alarcón, todos los músicos de la nueva canción chilena y los posteriores, ¿no? ujú, Que a nosotros nos hacía mucho sentido y tenían muy buenas letras, muy buena lírica, ¿no? Que podía ser política directamente, y además la melodía, o sea, claro. cosa que el poeta no Contagiosa, tiene. claro. Y la poesía en ese tiempo de los 70 con esta universidad, con este Concepción vigilado, digámoslo así, eh, de soplones o qué sé yo, en ese mundo totalmente adverso, la poesía, pregunto, debe haber sido un arma, debe haber sido, ¿cómo la usaron ustedes? ¿De qué manera reflejó de pronto o pasaba piola la censura entre medio de la poesía? Tal vez pasara de largo y la censura no se diera cuenta de que estaban diciendo ustedes más cosas de las que se podían decir abiertamente. ¿Pasaba algo así? Mira, eso que dice Gabriel Zelaya, la poesía es un arma cargada de futuro, yo nunca me la creí. Suena bonito, Era suena muy bonito, sí. bonito, Sí. pero lo que nosotros, a ver, vuelvo atrás, ¿Mm? cuando llegamos a la universidad, era una universidad que se había quedado pegada en los años 50 y 60, y 70, Ah, mira. con los encuentros de Gonzalo Rojas, Ujú. con El Carlos TUC. Mir también, ¿no? Porque Concepción finalmente en los años 60 y 70, sobre todo, cuando hasta que vino el golpe, fue una ciudad vanguardista, vanguardista en su universidad, vanguardista en su poesía. Uno tenía que adecuarse al momento y la poesía, dado que tiene esa capacidad metafórica, uno podía, digamos, decir una cosa por otra, o sea, metafóricamente, quiero decir, lo digo muy burdamente. Me acuerdo que Oscar Jara una vez dijo que, porque él estaba afuera, ¿no? Cuando volvió a Concepción, que la poesía de los poetas de los 80 era muy elusiva y alusiva. Pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Él lo decía como una crítica, evidentemente. Eh, Que Oscar Ján esperaba que fueran más directos, que fueran más contestatarios, que fueran más no, revolucionarios. yo creo que fue como una constatación. Ujú, Como una constatación, dado que la poesía de Oscar Ján tampoco nunca ha sido muy directamente política. ujú, ujú. Tampoco la de Lin, ¿no? Tampoco los poetas que en ese tiempo para nosotros eran, digamos, los poetas mayores y que más admirábamos. Enrique Lin, Oscar Ján, Gonzalo Millán, en la de Concepción, o anduvo por ahí. ¿Eh? En ese tiempo estaba allá en Canadá. Había o hay, o hubo una escuela de poesía penquista, yo le llamo el poetariado. Disculpe, ¿El hay qué? hay una escuela de poetas de Concepción que parte con usted, o no partirá con usted, pero que se desarrolla a partir de este oscurantismo y que después, me imagino, con el tiempo, haciendo voy a entrar yo ¿Mm? en el cliché esta vez, en el sentido de que después empieza a florecer una cosa diferente, en la medida que se van soltando las amarras. ¿Hay una poesía penquista propiamente tal? ¿La identificas tú? Yo diría que sí. Eh,
no me atrevería a hablar de una escuela de Concepción, o una escuela que haya nacido en Concepción, Ujú. pero sí habían ciertos elementos poéticos y vitales también, porque esta cosa es re importante, ¿no? Eh, en la manera en como nosotros, digamos, enfrentamos la poesía. Ujú. Primero sabíamos que Concepción había quedado varada porque nosotros sacamos una revista que se llama Putat. Estaba Carlos de Cap, Roberto Enrique y otro amigo de la época, Carlos Osvaldo Caro, etcétera, donde el primer, digamos, ¿cómo se llama? La primera declaración de principio, por decirlo de alguna manera, decíamos que Concepción se había quedado varada en la nostalgia. Ujú. Eh, pero hay nostalgia y nostalgia. Entonces nosotros, como jóvenes rebeldes, entre comillas, tenemos que sacar, digamos, a la poesía de Concepción, de las instancias culturales penquistas, de la nostalgia, a lo que estamos viendo ahora, en este momento, Claro. que ya no había nostalgia de nada. Entonces yo creo que el aporte, y bueno, algunos poetas que me vienen a la mente, ¿no? Que son más cercanos a mí, Carlos de Cap, Alexis Figueroa, Ujú. Egor Mardones, ¿no? Mucha gente de Tomé también, porque ahí nos juntamos todos en la Concepción. Juan Zapata, que fue un gran profesor de la U de Conce, pero es tiempo, éramos todos poetas cachorros, por decirlo de alguna manera. Mm. eh, Tratamos, digamos, de sacar esta nostalgia de la poesía benquista e introducir, digamos, una mirada distinta, más crítica, o más que crítica, más denunciativa y enunciativa, pero que no cayéramos en el panfletarismo. Entonces, para mí, un poema que realmente me hizo mucho sentido fue Orompello de, de Gonzalo Rojas, dado que yo caminaba por la calle de Orompello porque, bueno, tú sabes a dónde íbamos por la calle de Orompello, bueno, Para el otro lado, claro, sí, a, sí, por supuesto. hacia, hacia el otro lado, Mm. y de repente leer un poema que hablaba de Orompello, que hablaba de una calle que yo transitaba, digamos, en mi año universitario, Perfecto, claro. rumbo al encuentro con el cuerpo del otro, con el placer, bueno, con las putas, digamos, directamente, Sí, sí, directamente. y a pasar la noche. eh, Dije, no, pues si lo que hay que hablar aquí es de Concepción. Hay que dar cuenta de lo que ocurre desde la provincia, porque éramos provincia, ya habíamos dejado de ser centro. Entonces, la cosa era, digamos, hablar desde allí, ubicar ese loco. Y de ahí surgió textos como Zonas de Peligro, qué sé Ujú. yo, de navegación, Zipango, etcétera, que, mira, mucha gente dice que es lo mejor que escribes ahora, Que es lo que has escrito tú. sí. Ujú. Bueno, tendré que creerles, no sé, pero Tal vez por esa identidad, o sea, más allá del juicio del crítico eximio o de la persona que se dedica a analizar la poesía ya de una vereda más erudita, pero es probable que, y a mí me pasa como lector, digamos, sin ser un gran lector, soy un buen lector, pero no un gran lector de poesía, pero cuando leía textos tuyos, así casi al azar ahora, para poder conversar contigo, en una de esas entro por ese lado, pensaba yo, pero también me llama mucho la atención eso de ver la ciudad. Por eso te citaba el del Yugo Bar, me acordaba de ese. Yo no me acuerdo, a ver, que alguna vez alcancé a ir al Yugo Bar, creo, a propósito de estas mismas calles, pero es interesante cuando la poesía aborda el lugar donde uno vive. Es como cuando vivir en Santiago y escuchar las noticias y las noticias hablan de ti, porque viví ahí, porque todos hablan de Santiago. claro, ¿Cachai? En cambio, tú lees la poesía y te dices el Rompello, no sé, por el Castillo, el Yugo Bar, por nombrarte lugares, por decir un par de cosas nomás, pero pasa hay eso, otros, tal claro. vez. ¿Mm? No, es que, mira, finalmente lo que yo pensé y pensamos todos estos poetas que recuerdo, ¿no? Ujú. Carlos Cousiña también, aunque un poco mayor que nosotros, estaba en Ambés, el campo, etcétera, ya se había ido de Chile. Eh, Pensamos, mira, en este momento, como poeta, como provincia, somos marginales de la marginalidad. Ujú. Y no es por, digamos, darnos de romper ropa, pero efectivamente había una gran marginalidad allá. Santiago había vuelto a ser el centro, digamos, de toda la atención. Claro. Entonces, dentro de esa marginalidad de la marginalidad, la idea era justamente, si tú querías, digamos, enfrentar la ciudad
puede dar cuenta de la sociedad por alguna, o poetizarla, ya, para llamarlo ya con términos concretos, había que empezar por los espacios marginales. Es decir, no por la Universidad de Concepción. Claro. El poema aparece muy poco en la Universidad de Concepción. Ujú, No por algunos de los patios, ¿sí? sí, No por la Plaza Perú, sino que por justamente Rompillo Abajo, eh, correcto. la calle Prat, que ahora ya tampoco es tan marginal, No, ya no es pero la calle marginal, ya. Prat Claro. con el Cecil Bar, el Sí. Cecil Hotel, el Yugo Bar. Ujú, En el Yugo Bar servían el mejor ponche de erizo que yo he probado en mi vida. perfecto. Y fíjate que fue curioso porque un día fuimos con un par de amigos a tomar nos tomamos dos vasos, sí, un corte, un ponche de erizo, y al segundo ya estábamos todos peleando afuera, ganando una combo, y dando jugo, mucho jugo, porque finalmente no sabíamos de qué se trataba el asunto. Y después ya nos calmaron, entramos y le preguntamos al cantinero, ¿no? De qué se trataba el ponche de erizo. Yo me acuerdo que llevaba unos libros y le regalé uno donde aprecié el yugo como Ah, texto, bueno, claro, claro. un poema que se llama Yugo, Sí. y se lo dediqué. Y el tipo ahí como que se ablandó un poco y nos dio la receta y me dijo, pero no se la den a nadie, así que no te la Mm. voy a dar a ti y a nadie. Pero cuando la escuché dije, ah, por Dios, por eso quedamos así. Por eso produjo ese efecto. Claro, por eso produjo ese efecto. Violento, tal vez. Al- Te hago saltar, Tomás, te hago saltar en el tiempo, porque el tiempo corre, así que te hago saltar en el tiempo y te llevo y a- dale. al estallido, que te llevo al estallido, más que la pandemia, al estallido como fenómeno social chileno, por un lado, qué cercanía tienes con la gente joven, y por otro lado, qué se te parece en la cabeza, no sé si decirte poéticamente, pero qué se aparece en tu cabeza con la palabra estallido. ¿Qué te produce estallido? Así como tú tienes que haber crecido con la palabra aullido, ¿qué te produce estallido en tu mente, en Bueno, tu... Aullido es en Gisbert, ¿no? Sí, por eso te digo que tiene que haberte golpeado cuando eres joven, ese aullido, pero ahora te No, digo estallido. y me hacía haciendo sentido Ginsburg, ¿no? Claro, Y claro, Kerouac, perdón, total. no, y que le rendí ahora un homenaje, dado que se cumplen 100 años de su muerte, ¿no? Bukowski. De Bukowski, sí, que está recién Gran escritor, homenajeado. gran poeta, que ahora lo están denostando un poco por su posición, digamos, con las mujeres. Sí, sí. Bueno, pero en fin, Mm, en otros tiempos, otra época, pero el tipo fue un gran escritor y un gran poeta también, ujú, y tampoco era un depravado, en absoluto. claro, claro. Son mitos. ¿Sabes? Y ahora soy jefe de edición de la Biblioteca Nacional. Y cuando me pilló el estallido, estaba en ese cargo. Ujú, Y la verdad, Rodrigo, es que cuando sucedió, digamos, primer, la primera chispa del estallido, no voy a decir que me la esperaba, pero no entendía cómo tanta paciencia, porque yo vivo en Las Condes, sin ser cuico, mm, vivo en Las Condes y eso no es ningún pecado, ujú. y transito la línea 1 del metro hasta la Biblioteca Nacional y son media hora. En Concepción media hora es mucho tiempo. En Bueno, Santiago media hora es tanto tiempo. no estáis perfecto, Entonces, porque bajáis justo en la estación ahí mismo, pues en Santa Lucía, en la puerta. claro, los militares de Santa Lucía. Mm, Pero fíjate que el punto es que, claro, yo pasaba desde las 9 hasta las 6 de la tarde ujú, fuera de mi casa. Y además en tránsito, en movimiento. Ahora, el precio del metro subía día a día. Es decir, tú tenías que pagar 890, 890 pesos todos los días, o sea, lucas, más lucas, 2 lucas diarias. 2 lucas diarias y de vuelta, claro. 2 lucas diarias y de vuelta, Ujú, si es que tenías una línea directa, sí. porque había mucha gente que tenía que hacer transporte con todo este asunto del Transantiago, que fue un desastre de Lagos, weón, que fue un desastre, Ujú, realmente, hay que decirlo. ujú, Y no se ha arreglado, ni se arreglará, supongo, ¿no? En mucho tiempo. Entonces, cuando se produjo que porque oh, si fueron los estudiantes, no universitarios, fueron los pingüinos de nuevo, son los los que pingüinos, sí. saltaron, digamos,
Sí, Si los torniquetes. uno mira y son las colegialas las que están Sí. saltando La protesta de los la torniquetes. barrera. Ujú. Eso a mí me produjo una sensación de que puta, por fin estamos despertando. O estamos, mucha gente, yo estaba despertando igual, digamos, cuando se produjo la primera aglomeración, tuve que tomar una micro para venir para acá, se me demoré como caleta de tiempo. Alegando ahí en la micro del. No, No, me fui calladito en la micro, sí. solamente escuchaba lo que hacían los demás. Ujú, Yo creo que una función del poeta o de los escritores es ujú, escuchar qué dicen los otros completamente. y ir tomando cuenta de eso y de repente incorporarlo a tu poesía. Ujú. O sea, hay un libro de Tabucchi, La Dama de Portopim, donde él estructura el libro solamente escuchando lo que dicen los otros, están tomando cuenta de ello. Pero volviendo al estallido, no me quiero sacar los pillos. La Tere tenía, me acuerdo, una actividad literaria ese día con un cantante bien importante en el centro. Cuando yo llegué, escuché muchas conversaciones, sobre todo de extranjeros, de venezolanos y venezolanas, que decían, oye, mira que va a pasar, estoy hablando como cubano, no voy a, no, nos va a pasar lo mismo. Y ellas como que cachaban, como que veían que algo se venía, o ya lo sabían. Y fue como una hora y media en llegar a la casa, llegué y le dije a la tele, no vayas a esta actividad, porque hoy está gestando algo que no sabemos a qué ¿Cómo va a ser? punto va a Claro. llegar. ¿En qué termina? Claro. Y la chuntaste. Y claro, todas las reivindicaciones, eh, voy a hablar de reivindicaciones, ¿no? Pendientes, eh, llegaron finalmente a la Plaza Italia. Me gusta llamar la Plaza de Dignidad porque todavía espero que le cambien el nombre. Si que lo cambian, le llamaremos Dignidad. ¿Mm? Pero a mí el estallido al comienzo me produjo mucha felicidad, en el sentido de que finalmente vamos a ser libres, finalmente le estamos dando cara. No voy a decir al gobierno de turno, que es el de Piñera, obviamente, Ujú. pero estamos dando cara y le habríamos dado cara, o se le habría dado cara al gobierno que fuera. Sí, a la clase política finalmente, o al Claro, poder. a la clase política, que, ojo, me gusta no estar mucho en la clase política porque lo más valioso que tenemos y seguimos teniendo, insisto, es la democracia. Y hay que cuidarla. Ya. Eh, sí, porque ¿qué otro sistema de gobierno? No, no, si no hay Digamos, otro. No hay otro que. claro, ¿Mm? Si el tema es ir a sí, votar, por y ejemplo, participar de ella, por ejemplo. claro, Sí. finalmente, p- imagínate que este gobierno salió con un 45% de votantes. Mm. O sea, los que se quedaron, o nos quedamos, no voy a decir si me quedo o no me quedé en la casa, Ujú. ahora tenemos culpa de lo que está pasando también. Claro. Culpa en el sentido de que finalmente un gobierno que, júzguelo como lo juzgue, te guste o no te guste, sacó una mayoría a través de un 45%. Sí. Sí, sigue siendo minoría al final, pero mayoría dentro de ese mundo. No, si la legitimidad en ese sentido Claro. no. La legitimidad del gobierno de turno no está en duda, pero lo que tú planteas es que efectivamente la paciencia del chileno acumulada, Se guardada, agotó. se agotó y estalla. Por Claro. eso a mí me gusta la palabra estalla, me gusta la palabra estallido, Sí, es bonito, claro, porque revolución no es revolución. O sea, porque hay son que palabras construir pitores algo. hablar de Para revolución. hacer revolución tendría que construir algo, me imagino, después. Claro, Sí, destruir y construir y no, y las revoluciones son mucho más violentas y agresivas. O sea, son guerras finalmente, es ¿no? otra cosa, Sí. ya conceptualmente y Aquí, vitalmente también. Pero lo que tú me decías del estallido, para no sacarme los pillos y no irme por la tangente, no, sí, eh, a mí lo que finalmente me empezó, digamos, no a decir a molestar, sino que a hacer como ruido fue ujú, la destrucción. Mi pregunta era, mm, ¿hay que destruir la ciudad? ¿Hay que hacerla a pedazos? ¿No hay que dejar piedra sobre piedra? claro. Mm. Y me la sigo haciendo, ¿ah? Y Porque hay yo una escribí, me contradicción. acuerdo en ese tiempo, en el Facebook, unos textos donde, haciéndome esta pregunta, ¿no? Me mandaron, pucha, me dijeron poco menos que fascista, po. Por cuestionar la destrucción, la cuestionar la violencia, no sé. Sí. No la violencia, porque hay violencia que tal vez sea necesaria. Ujú, Sin violencia, sin primera fila, no habría habido estallido. Eso exacto.
sea como sea, y donde yo me sitúe, es una verdad. Ujú. No me gusta la palabra verdad, pero es un hecho incuestionable. Mira, yo pienso que y viendo redes sociales, ¿Mm? viendo opiniones de amigos, que soy de gente, yo pienso que el estallido va a volver. Sí, es probable. Así se. O sea, yo creo que marzo, abril va a volver el estallido, dado que van a haber muchas deudas. Y Ujú. Chile va a estar mucho más pobre, porque el efecto de la pandemia, finalmente, por más, digamos, medidas que haya tomado el gobierno, no son suficientes. No, no, sí, Perdón, todavía está toda media agua, por así eh, decirlo. se está en debe. Sí, a media agua y Y, a media tinta. claro, La escuela, hablamos de la escuela poética desde Concepción para Chile y el mundo, como digo yo siempre, y me interesaba mucho auscultar eso de la marginalidad dentro de la marginalidad que apareció en tu relato y en tu conversación de hoy día. Tomás, ha sido muy amable, te quiero agradecer tu tiempo y gracias, pero después te mando esto para que lo puedas ver y disfrutar y compartir con la gente que estimas. Ojalá que te haya hecho sentido esta conversación y gracias por tu crónica vivencial. no, me hizo mucho sentido tanto que me quedaría sentado conversando contigo una hora más, porque hay tantas cosas que nos quedaron pendientes. Pero en fin, Pero hagamos una segunda parte, no cortemos esto. Puede haber una segunda parte un par de semanas más, veámoslo, escuchémonos conversando y le damos con una segunda parte porque en términos cronológicos llegamos hasta como empezando los 80 nomás, así que nos falta. claro, mira, conmigo siempre vas a contar porque son, digamos, conversaciones que uno puede dar su versión de las cosas y más que nada conversar como si estuviéramos en la casa, Exactamente. finalmente, y como te decía, claro, nos faltarán muchas cosas que Sí, conversar, que decir, y te agradezco, digamos, ¿cómo decirlo?, tu soltura, porque gracias. no, que yo soy bastante tenso de repente, y ahora me sentí muy, muy bien y muy cómodo. Qué bueno, es un gran cumplido el que me hace como entrevistador en este caso y como conversador para poder seguir una trayectoria y una sapiencia tuya que está ahí a No, borde. sí, sí, es notable, además, Rodrigo, que somos bueno, yo no soy penquista, nací en La Serena, pero compartimos tiempo de Concepción No, y sí, sabemos de lo que estamos hablando, claro. eso se queda como lo que aprendiste de Monaguillo, no se olvida, también se queda Sí, dentro. y quería ser cura, además, pero no Menos pedófilo, mal que no, que claro. quería ser cura nomás. Un Irme abrazo a grande. una capilla lejana creando gallinitas. Dos, tres. Crónica vivencial, crónica vivencial, encierro total. Parece que el encierro va a ser definitivo ahora este fin de semana en Concepción, cuarentena total, encierro total. Viene la duda de cuál disciplinado vamos a hacer en esta cuarentena que se nos viene en Concepción por primera vez, en el Gran Concepción. Hay cordones sanitarios para San Pedro, para Penco, qué sé yo, para Talcahuano. Así es que vamos a ver cómo nos ubicamos en esta situación que es nueva para nosotros. Podríamos decir que bueno que era nueva, que no nos pasó antes de 5 meses, pero bueno, ha llegado el rebrote, la curva, no sé, todas las palabras nuevas que hemos inventado, que hemos conocido a través de esta pandemia horrorosa que estamos viviendo, pero que, no sé, apelamos a la paciencia y al amor por el prójimo. Puede ser eso. Con este piano del maestro Valentín Trujillo nos despedimos. Agradecemos a Tomás Harris haber conversado con él un largo rato, muy entretenido, pasamos por varios tópicos, pero quedamos de acuerdo con Tomás de volver a conversar un par de semanas más. Me comprometo a que nos llamemos, a que nos persigamos, porque queremos hacer el cruce con nuestras historias de Concepción, la de él, la de los 70 y 80, y la mía, pasadito a los 80, a los 90 principalmente, en donde compartiremos los topónimos que se llamaron lugares que frecuentábamos y donde se hacía la vida en Concepción, la poética, la musical, la bohemia. Volveremos con esos ímpetus y agradecemos su maravillosa
concurrencia a nuestro programa, y también agradecemos a Fernanda Vila que nos ayudó a hacer el nexo para conversar con Tomás. La crónica vivencial llega al final de hoy día en su capítulo 64 y con la reflexión de la enorme paciencia y la enorme creatividad que deberíamos aprovechar dentro de esa paciencia para crear un mundo mejor que el que hemos construido hasta ahora, porque sí, tenemos la oportunidad de hacerlo para nuestros hijos, por así decirlo. Que sean felices. Oh, voy a buscar la claqueta final para cerrar el programa de hoy. Chao, gracias.